Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que hoy tenemos para usted. El contenido de este programa lleva por título: ¿qué relación existe entre Jehová, que nombra el Antiguo Testamento, y Jesús, que nombra el Nuevo Testamento? Muy bien, ese es el tema que traemos para hoy. Específicamente, ¿quién es el Señor? Bueno, inicialmente, antes de comenzar con nuestro programa, quiero confesarles que este es uno de los temas más impresionantes y extraordinarios que Dios me ha dado la satisfacción y el privilegio de predicar. Para mí es único y sorprendente este tema. Realmente sorprendente. Este tema es, podemos decir que, la espina dorsal de la Sagrada Escritura. Así que póngale mucha atención, apreciada audiencia. También aprovecho para decirles pues que es necesario aclarar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashat, como se le debiera decir, es la continuación del primer pacto, fue escrito en griego. Los traductores al español del texto hebreo mantienen el nombre Jehová, mientras que los traductores del griego del Nuevo Testamento mantienen el nombre Señor. Recordemos que la palabra Señor, cuando se escribe en mayúsculas en el Antiguo Testamento, es la palabra Jehová en hebreo y es la palabra Kurios en griego. Este nombre Señor es el título más usado en cuanto a Jesús en el Nuevo Testamento. Realmente es algo crucial conocer quién realmente son estos personajes. ¿Quién es realmente Dios? Si en realidad experimentamos la bendición de Dios y si en verdad creemos contar con la vida eterna, debiéramos pensar de Dios como realmente es y no como nosotros pensamos que Él es o cualquier otra persona nos lo haya dicho. La idolatría no consiste únicamente en inclinarnos ante estatuas, ante esfinges, ¿no? La esencia de la idolatría consiste en tener pensamientos sobre Dios que no son reales y que Él no merece, de paso. Pudiéramos decir con todo ello que pues todo el que ha tenido contacto con la Biblia, que es la palabra de Dios, o se ha paseado por alguna denominación cristiana, conoce ese personaje que la Biblia llama Faraón. Bueno, ese insensible personaje en una ocasión hizo la siguiente pregunta, y la hizo con orgullo y con descaro, ¿saben? Y preguntó lo siguiente, abro comillas: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esa fue la pregunta que hizo. Y continuó diciendo: yo no conozco a Jehová. Eso lo registra el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 2. Y es así como muchas personas, igualmente que este faraón, en la actualidad ignoran quién es el Dios del Antiguo Testamento. Creen que es producto de la mente de los hombres antiguos o un Dios vengativo de una religión primitiva que ha querido destruir a la gente con diluvios y plagas. Eso por un lado. Y por el otro, los que se han familiarizado con las Sagradas Escrituras, muchos de ellos aún no tienen clara esta situación o ese asunto de quién es realmente el Señor. Y esto ha traído como consecuencia que se tejan tantas denominaciones cristianas y cada quien apartando, como decimos en criollo, la brasa para su sardina. Por ejemplo, la organización Testigos de Jehová tiene su propio concepto acerca de este tema. Pero así como es esta organización, existen también otras denominaciones que manifiestan que Jesús no es Dios, simplemente es un Mesías o un profeta enviado.
Otros que el Dios que señala la Biblia en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová, o como dicen algunas otras versiones, Yahvé, es un ser que no tiene nada que ver con Jesucristo. Otros que Jehová es el Padre y Jesucristo es el Hijo. En fin, una ensalada de versiones y creencias que cuando usted hace un análisis exhaustivo, serio y acucioso de las Escrituras, ante todas esas posturas no soportan ni la más mínima prueba de consistencia y veracidad ante la verdad bíblica. Por ello, esta abrumadora inconsistencia y enredo de las diferentes creencias traen a colación más interrogantes, como cuáles. La siguiente: ¿es posible que Jehová mencionado en el Antiguo Testamento sea el mismo Dios lleno de amor en el Nuevo Testamento, a quien conocemos por medio del ministerio terrenal de Jesucristo? Una buena pregunta. Otros piensan que el Jehová del Antiguo Testamento es Dios el Padre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay tanta confusión? Otros creen que Jehová es el Padre y que Jesucristo es el Hijo. Todas estas interrogantes nos traen consecuencias que nos hagamos otra pregunta: ¿quién era en realidad el Dios de Adán, de Abraham, de Moisés, de los apóstoles y por supuesto yo diría también que de este su servidor? Y de todo el que hoy es el Israel espiritual, porque ahora hay un Israel espiritual. El Israel étnico, bueno, quedó allá antes de Cristo, ¿no? Ahora hay un Israel espiritual. Israel donde lo componen, porque esa pared intermedia fue tumbada por Jesucristo en su muerte, y ahora somos un solo pueblo, que es un Israel espiritual, que es lo que se conoce como la iglesia. Muy bien. Apreciada audiencia, con la ayuda infalible, por supuesto que del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras, quien es el Espíritu Santo el que ha guiado a esos hombres de Dios a plasmar la palabra del Señor en ese santo libro, que es la única fuente autorizada para tal fin, les comprobaré. Para el que no lo sabe, entiendo que hay muchos que sí lo saben, pero la gran mayoría sé que no lo sabe. El que lo sabe no se ufane, simplemente ayude más bien a que el que no lo sabe lo comprenda. Ok, que ese Dios que la Biblia llama Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo personaje que se menciona en el Nuevo Testamento como Jesús de Nazaret. Es decir, como dice el hebreo, en el arameo, el nombre de él es Yeshua. Ok, miren, Jehová, o sea, Jesucristo, es el Dios del Antiguo Testamento. Aunque para muchos parezca una incongruencia, el Jehová del Antiguo Testamento no es nada menos que el Hijo de Dios, y sabemos ya que es Jesucristo. Él creó el mundo con la autoridad que le dio el Padre y bajo su guía, por cierto. Más adelante Jehová vino a la tierra como el Salvador y el Redentor del mundo. Esta doctrina es una de las menos comprendidas en la historia de la humanidad. Eso es lamentable. A pesar de que en ambos testamentos, tanto antiguo como nuevo, se encuentran muchas referencias que pueden comprobarla. Bueno, apreciada audiencia, haremos un viaje sorprendente a través de las Escrituras para dilucidar y aclarar este tema. Y bueno, y dejaremos claro que el creador del universo, Jehová, y el carpintero de Galilea, que llamaban Jesús o Yeshua en el lenguaje hebreo, es el mismo personaje, como ya les he dicho. Ok. En el núcleo del cristianismo está la creencia de que Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo, Jesucristo. La Biblia enseña que Jesús no es un ser creado como los ángeles, sino es el mismo creador del universo. Dijo un célebre teólogo llamado J.L. Packer, dijo lo siguiente. Las traigo a colación estas frases de estos hombres de Dios, porque son verdaderamente que potentísimas, pues estas frases célebres de estos grandes hombres. Este señor J.L. Packer dijo lo siguiente: los evangelios nos dicen, escuchen,
abro comillas, los evangelios nos dicen que nuestro Creador se ha convertido en nuestro Redentor. Cierro comillas. Eso tan pequeño y eso, bueno, todo lo que representa tiene una profundidad intensa. Yo diría que esta frase es una frase magistral, esta afirmación. El Nuevo Testamento revela que, de acuerdo con la voluntad de su Padre, el Señor Jesucristo temporalmente puso a un lado su poder y gloria para convertirse en un pequeño niño en esta tierra, para luego convertirse, por supuesto, en nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad. A medida que crecía, Jesús trabajó en un taller de carpintería, como por supuesto como carpintero, como oficio que así aprendió desde niño. Como todo ser humano, experimentó también hambre, se cansó y sufrió dolor y muerte. Después, a la edad de 30 años, él comenzó su ministerio público. Eso está registrado también en las Escrituras. Entonces, muy bien, pueden ir a los evangelios y ahí está eso con mucha claridad. El asunto es que la Biblia habla de un Dios. La Biblia revela a Dios como el creador del universo. Él es infinito, eterno, todopoderoso, omnisciente, personal. Es recto, amoroso, justo y santo. Él nos creó a nosotros a su imagen y para su satisfacción. De acuerdo con la Biblia, Dios nos hizo para tener una relación eterna con Él mismo. Y se los voy a comprobar. Miren, la Biblia dice en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, primer libro de las Escrituras, capítulo 1, versículo 26, lo siguiente, abro comillas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se fijan? Cierro comillas. Mínimo en este texto al menos están involucrados dos seres que intervinieron en este asunto. ¿No cree usted? Vaya poniéndole el ojo a eso y vayan tomando apunte. Cuando Dios habló a Moisés, otro ejemplo, allá en la zarza ardiente 1500 años antes de Cristo, Él reafirmó que Él es el único Dios. Dios le comunicó a Moisés que su nombre era Yo Soy, en mayúscula todo, Yo Soy. Claro, en cuanto a esto, la mayoría de nosotros estamos más familiarizados con la traducción en español cuando se traduce a Jehová o Yahvé, o Señor, en mayúscula. Es en este mundo de creencias monoteístas, o sea, que se cree en un solo Dios, que Jesús entró, ministró y comenzó a hacer sus afirmaciones que pasmaban a todos los que oían. Me gusta también mucho el enfoque y completamente de acuerdo con el escritor Ray Stedman cuando dijo que Jesús es el tema central de las escrituras hebreas. Voy a citar textualmente lo que dijo este gran hombre. Abro comillas. Aquí, en la forma de un viviente, un ser humano que respira es el que satisface y cumple con todos los símbolos y profecías desde Génesis hasta Malaquías. A medida que avanzamos del Antiguo Testamento al Nuevo, encontramos que una persona, entre comillas, Jesús de Nazaret, es el punto focal de ambos testamentos. Cierro comillas. ¿Se fijan? Magistral. Estos son hombres con una impresionante visión de las Escrituras. Uno más. Ok, cuando Jesús de Nazaret empezó su ministerio, sus milagros y su enseñanza radical inmediatamente atrajo una gran multitud, creando un frenesí de emoción. Como su popularidad aumentó con las masas, los líderes judíos, es decir, los fariseos, los saduceos y los escribas, empezaron a ver a Jesús como una potencial amenaza. Por ello comenzaron a buscar maneras de tenderle una trampa. Un día Jesús estaba debatiendo con algunos fariseos en el templo cuando de repente les dijo, abro comillas, yo soy la luz del mundo. Cierro comillas. Imagínense ustedes. Supongo que fue insólito de imaginar la escena cuando un carpintero
en aquello lo veían como un simple carpintero, viajando por las tierras bajas de Galilea, les dice a estos doctores o doctorados en religión que Él es la luz del mundo. Imagínense ustedes. Pues, si está implícito que las escrituras dan fe que el único que es la luz del mundo es Jehová, entonces debiera quedarnos claro cuando estos personajes indignados respondieron, abro comillas, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, cierro comillas. Eso lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3. Ok, de allí fue cuando Jesús les dijo que 2000 años antes que Abraham lo había conocido a él. Su respuesta fue increíble, pues por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Juan 8:57. Bueno, entonces Jesús les impresionó aún más y les dijo, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. Vuelve a tirarle la bomba, yo soy. Juan 8:58. De la nada, este carpintero inconformista sin ningún título en religión afirmaba la existencia eterna. Además, él había usado el título de yo soy, que es ego eimi, el nombre sagrado de Dios para sí mismo. Fíjense que estos expertos religiosos vivieron y respiraron las escrituras del Antiguo Testamento, declarando solo a Jehová, Yahvé, Elohim, Hashem, como le dicen los judíos, como Dios. Ellos sabían lo que las escrituras hablaban a través de Isaías, cuando dijo el profeta Isaías lo siguiente: antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Eso lo registra esa profecía de Isaías. Fíjense ustedes, desde que la pena por blasfemia era la muerte por lapidación, es decir, morir a peñonazo limpio, los líderes judíos con ira recogieron las piedras para matar a Jesús. Ellos pensaron que Jesús se estaba llamando a sí mismo Dios. En ese punto Jesús podría haber dicho, esperen, ustedes me malentendieron, yo no soy Dios. Pero Jesús no alteró su declaración, aún al riesgo de ser lapidado. Y eso quedó registrado en las escrituras. Eso son evidencias, ¿no? Ok. Ahora, apreciada audiencia, alguien pudiera argumentar que se trataba de un caso insólito o aislado. Pero Jesús también usó el nombre de yo soy para sí mismo en muchas ocasiones. Pues en el libro de Juan, en el Evangelio capítulo 8, versículo 12, él dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 también dice, yo soy el único camino al Padre. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 6:51, yo soy el pan vivo. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y en Apocalipsis 1, del 7 al 8, yo soy el alfa y el omega. Miren, ¿qué les parece? Si estas afirmaciones no fueran hechas por Dios mismo, Jesús hubiera sido estimado un loco y un desequilibrado. Pero lo que hizo Jesús creíble para aquellos que le escuchaban fueron los milagros creativos que realizó y su sabia autoridad cuando enseñaba. Algunos dicen que Jesús no tuvo la intención de que el nombre yo soy, en mayúscula todo, significara que Él es Dios. Ellos argumentaron que la referencia de Jesús de Él mismo como el Hijo del Hombre prueba que Él no afirmó divinidad. Entonces, ¿cuál es el contexto del título Hijo de Hombre y qué significa? Bueno, miren, el contexto de esta afirmación cuando Jesús se estaba refiriendo a Él mismo como Hijo del Hombre
es el cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando profetiza que al Hijo del Hombre, entre comillas, se le dará autoridad sobre la humanidad y de recibir adoración. Y no como dicen los testigos de Jehová, homenaje. La palabra ahí es adoración. Ok, vamos al libro de Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, que dice: yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Cierro comillas. Ahí tienen la declaración en la profecía. Ahora, ¿quién es este Hijo de Hombre? ¿Y por qué es adorado? Cuando solo Dios es el único y exclusivamente quien puede o debe ser adorado. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando Él regresara a la tierra, abro comillas, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Lo dice Lucas capítulo 21-27. Una vez más, lo que Jesús está diciendo allí en ese texto es que Él es el cumplimiento de esa profecía que acabamos de leer en el libro de Daniel. ¿Qué les parece? Jesús también afirmó ser el Hijo de Dios. Eso entre comillas, eso hay que respetarlo. Eso con ese título han jugado demasiado. Este título no significa inferioridad, cuidado con eso. Un hijo comparte el ADN de su padre, y aunque él es diferente, ellos son ambos hombres los dos. Los eruditos y estudiosos dicen que el término Hijo de Dios en los idiomas originales se refiere a similar o del mismo orden. Jesús quiso decir con ello que Él tiene esencia divina, o sencillamente, si hablamos en términos del siglo XXI, el ADN de Dios. Por ejemplo, el profesor Peter Kreeft explica lo siguiente. Un prolífico profesor llamado Peter Kreeft dijo lo siguiente, voy a abrir comillas: ¿qué quiso decir Jesús cuando se llamó a sí mismo el Hijo de Dios? El hijo de un hombre es un hombre. Ambos, hijo y hombre, en el idioma tradicional significa hombre por igual. El hijo de un simio es un simio. El hijo de un perro es un perro. El hijo de un tiburón, por supuesto, es un tiburón. Con más razón es de suponer que el Hijo de Dios es Dios. Hijo de Dios es un título divino. Cierro comillas. Ahí lo tienen, así es, pero es falta de... Esto es simplemente, se necesita ser más humilde para poder aceptar esta situación. Mire, vayan al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y léanlo todo para que vean, pero todo el capítulo 17 de Juan, que Jesús habla sobre la gloria que Él y su Padre compartían antes de que el mundo existiera. Así, los nombres que Jesús usó para Él mismo apuntan al hecho de que Él estaba afirmando igualdad con Dios, pero habló y actuó Jesús con la autoridad de Dios. Bueno, en la religión judía el perdón de pecados estaba reservado solo para Dios, y de hecho, bíblicamente hablando, también es así. Exclusivamente así. El perdón es siempre algo personal. Alguien más no puede cumplir el perdón de la persona ofendida, especialmente si la persona ofendida es Dios. Pero en varias ocasiones Jesús actuó como si Él fuera Dios al perdonar a pecadores. Recuerden cuando los líderes religiosos de la época finalmente explotaron o implosionaron cuando Jesús perdonó los pecados de un hombre con parálisis enfrente de ellos. Y sabemos según las escrituras, por ejemplo, cuál fue la reacción de estos personajes hacia mencionada actitud. La Biblia registra en el libro de Marcos, en el Evangelio, capítulo 2, versículo 7, lo siguiente, abro comillas: ¿por qué habla este así? Hicieron esa pregunta. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí lo tienen. En tal sentido, un hombre que no es Dios
o en tal caso comparte su naturaleza con Dios siendo parte de éste y mucho menos siendo judío, no podría nunca haber declarado, por ejemplo, que era Dios, que puede perdonar pecados, que siempre existió desde antes de la fundación del mundo y que viene para juzgar al mundo al final de los tiempos. ¿No creen ustedes, apreciados? Aquellos que escucharon a Jesús, observaron su perfección moral y lo vieron realizar milagros, se preguntaban si él era el tan prometido Mesías. Finalmente sus oponentes lo rodearon en el templo y le preguntaron lo siguiente: ¿por cuánto tiempo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Bueno, Jesús les respondió, abro comillas, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Es decir, él comparó a sus seguidores con ovejas diciendo, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Después él les reveló a ellos que mi Padre es más grande que todos y que sus actos eran en la instrucción de su Padre. La humildad de Jesús debe haber sido cautivadora. Pero luego Jesús dejó caer otra bomba de tiempo diciéndole a ellos lo que expresa Juan capítulo 10 del 25 al 30. Cuando le dijo, el Padre y yo uno somos. Imagínense ustedes. Si Jesús quiso decir que él estaba meramente en acuerdo con Dios, no habría habido una fuerte reacción. Pero los judíos de nuevo recogieron las piedras para matarlo. Así fue donde Jesús les preguntó, abro comillas, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Ellos respondieron, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Juan capítulo 10, 33. Yo me imagino el obispo de Roma allá en Jerusalén en aquella época antes de Cristo. Bueno, eso lo hubiesen desaparecido, lo hubiesen vuelto pedacito, ¿ves? Haciéndose pasar y que por su santidad, Santo Padre y todas estas cosas. Eso es blasfemia, apreciados. Miren, ahí lo tienen. Este personaje de Jesús es sorprendente. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su próxima muerte en la cruz y su partida? Pues uno de sus apóstoles, Tomás, quería saber dónde iba y cuál era el camino. Jesús le respondió de la siguiente manera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Eso lo registra Juan capítulo 14 del 5 al 9. Por supuesto que esto los confundió aún más. Allí es donde el evangelista Felipe interviene y le pide a Jesús que le muestre al Padre. Jesús le respondió a Felipe con estas palabras un poco medio chocantes, pero mire lo que le dijo. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso sí que era un personaje, ¿vieron? Miren, en efecto, Jesús estaba diciendo, Felipe, si tú quieres ver al Padre, mírame a mí. De acuerdo con Jesús, nunca ha habido un momento cuando Él no comparte la misma gloria y esencia de su Padre o de Dios. Los judíos siempre consideraron a Dios como la autoridad máxima. Antes de dejar este planeta, Jesús explicó el alcance de su autoridad cuando dijo, allá en Mateo 28, 18, lo siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí lo tienen. En esas notables palabras, Jesús está afirmando ser la autoridad suprema, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Nada es más fundamental para las escrituras hebreas el hecho de que solo Dios es para ser adorado. De hecho, el primero de los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dioses con D minúscula. Éxodo 23. Así es, el pecado más terrible que un judío podía cometer era o adorar a otra criatura como Dios o recibir adoración. Entonces, si Jesús no es Dios, sería una blasfemia recibir adoración, ¿no creen ustedes? Después de la resurrección de Jesús, los discípulos le dijeron a Tomás
que ellos habían visto al Señor vivo. Eso lo registra Juan 20 del 24 al 29. Tomás se burló, diciéndoles que él solo creería si él pudiera poner sus dedos en las heridas de los clavos en las manos de Jesús y en su costado perforado. 8 días más tarde los discípulos estaban todos juntos en un cuarto cerrado cuando Jesús de repente apareció al frente de ellos. Jesús miró a Tomás y le dijo, abro comillas, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás no necesitaba más pruebas. Él instantáneamente creyó, explicándole a Jesús, diciéndole, mi Señor y mi Dios. Es claro, Tomás adoró a Jesús como Dios. Si Jesús no es Dios, él ciertamente debió haber reprendido a Tomás allí mismo, pero en lugar de reprender a Tomás por adorarlo como Dios, Jesús más bien lo elogió diciéndole, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que me han visto y sin embargo han creído. Jesús aceptó la adoración en 9 ocasiones que están registradas en la Biblia. Pero no fue hasta después que Jesús ascendió al cielo que sus discípulos lo entendieron completamente. Antes de que Jesús dejara la tierra, Él le dijo a sus discípulos que bautizaran a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Poniendo a ambos, tanto Él como el Espíritu Santo, en el mismo nivel del Padre. Otro caso emblemático tiene que ver con el apóstol Juan mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos, cuando estuvo escribiendo Apocalipsis. Jesús le reveló a él en una visión los eventos que ocurrirían en el último día. Este libro de Apocalipsis, en la visión Juan describe lo siguiente, y fue una increíble escena. Miren lo que dice: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Quién es llamada el alfa y el omega? El Señor Dios, el Todopoderoso. Se nos dice que Él fue traspasado. Eso lo hace claro que el alfa y el omega es Jesús. Él es el que fue traspasado en la cruz. Juan, quien era más cercano a Jesús que ningún otro discípulo, ve la imagen de la persona hablándole a él. Y cuando ve esta imagen, Juan escribe lo siguiente: en medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Apocalipsis 1, versículo del 13 al 16. Ok, es imposible comprender la emoción de Juan como él ve a esta persona brillante como el sol en todo su esplendor, con ojos como llamas de fuego. Él inmediatamente cayó como hombre muerto enfrente de lo que vio. Si este era Jesús, ¿por qué Juan no le conoció? Quizás él pensó que era un ángel. Escuchemos las palabras de Juan. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:17. Efectivamente, aquel personaje de la divinidad, hablándole a Juan, se identifica a él mismo como el primero y el último, una clara referencia a su eternidad. Y ya que solo Dios es eterno, esto debe ser Dios. Pero en la misma oración, él le dice a Juan que él es el que vive y estuvo muerto. Por lo tanto, sabemos que este no puede ser el Padre, porque el Padre nunca sufrió muerte como un hombre. Esto está clarito. También la Biblia dice: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 20:11 y Apocalipsis 21, del 5 al 6. Es el Señor Jesucristo quien reina desde el gran trono blanco. Jesús ya le había dicho a sus discípulos que Él sería el juez final de los hombres. Él prometió que aquellos quienes pongan su confianza en Él serían salvos del juicio del pecado, pero aquellos quienes lo rechazaran serían juzgados. Por ello,
Le recomiendo, apreciada audiencia, que no ha podido comprender bien este asunto. Mire lo delicado que es no reconocer a Jesús como lo que realmente es. Entonces, ¿Jesús clamaba ser Dios o simplemente fue malentendido? Pues miren, tomemos otra mirada a las afirmaciones del mismo Jesucristo y con ellas preguntemos, ¿habría Jesús hecho tan radicales afirmaciones si Él no era Dios? Pues miren, Jesús usó el nombre de Dios para sí mismo. Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Afirmaba perdonar pecados y lo ejerció esa prerrogativa. Jesús afirmaba ser uno con Dios. Jesús afirmaba toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús aceptó adoración. Ahí están las evidencias. Y se llamó a sí mismo el Alfa y el Omega. ¿Ah? Algunos podrían decir, ¿cómo podemos creer las afirmaciones de Jesús? ¿Qué prueba dejó él? Pues 3 días después de su crucifixión, sus discípulos afirmaban que lo vieron vivo. Un famoso teólogo expresó la siguiente frase, voy a abrir comillas: lo que está más allá de todo espacio y tiempo, lo que es increado, eterno, entró en la naturaleza, descendió en su propio universo y se levantó de nuevo. ¡Qué belleza! Esto es sorprendente. Miren, para conocer mejor a Jesucristo es necesario estudiar el Antiguo Testamento, ¿sabe? Porque al estudiarlo en su papel de Jehová, nos permitirá conocer otros aspectos de su personalidad. Jesucristo es tanto el Dios del Antiguo Testamento como nuestro Dios en la actualidad. Si recordamos constantemente este concepto, podremos llegar a comprender el Antiguo Testamento y, por supuesto, la personalidad de Dios. Vamos a ir a la Escritura y vamos a hacer un ejercicio. Cuando la Biblia dice que Dios fue el creador de este mundo, en el Antiguo Testamento da referencia a ello. Dijo, abro comillas, libro de Isaías, capítulo 45, del 11 al 12. Así dice Jehová: yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Eso está en Isaías. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa afirmación dice lo siguiente sobre que Dios fue el creador de este mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, como lo dicen todas las Sagradas Escrituras del planeta, menos la de los Testigos de Jehová. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí lo tienen. Ahí tienen el primer chinazo. Segundo, cuando la Biblia dice o hace referencia de que Dios es el Salvador. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos el libro de Oseas. Estamos poniendo un solo ejemplo porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero hay 100,000 ejemplos en el Antiguo y cualquier cantidad también en el Nuevo. Cuando la Biblia dice Dios es el Salvador, en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, dice: mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahí lo tienen. Ahora, una confirmación sobre que Dios es el Salvador en el Nuevo Testamento. Dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí lo tienen. Segundo chinazo. Lucas 2:11. Vamos con la tercera afirmación cuando la Biblia dice que Dios es el Redentor. En el Antiguo Testamento la Biblia dice en Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Eso es en el Antiguo Testamento, Isaías 43:14. Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Otro chinazo. El cuarto, cuando la Biblia afirma Dios salvará a los hombres de la muerte. Antiguo Testamento, en el libro de Oseas nuevamente capítulo 13 versículo 14, que dice lo siguiente: de la mano del Seol los redimiré,
Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Eso está registrado en Oseas 13:14. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 15 del 20 al 22? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Otro plomazo más. Vamos a la quinta referencia. Cuando los judíos dijeron que mirarán a Jehová, a quien traspasaron. Allá en el libro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Antiguo Testamento. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice? Mire, estamos hablando del Antiguo Testamento. Mire lo que dice. No había nacido Jesucristo. Jesucristo venía luego, después que los 400 años intermedio de dispensación que hubo entre Antiguo y Nuevo Testamento, y nació Jesucristo luego. Ok, antes de que viniera Cristo a este mundo, mire lo que dice Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí lo tienen, Jesucristo hablando en persona, y no había nacido. Juan capítulo 19, versículo 34, la contraparte entonces en el Nuevo Testamento. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan 19, 34 del 36 al 37. Otra más. Jesucristo acompañó a Israel durante el éxodo. Y fue Jesucristo, ok. Ahora, ¿dónde está eso registrado? Éxodo capítulo 13. Del 21 al 22 registra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y ese es el libro de Éxodo capítulo 13. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10, 1, 4? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí tienen la evidencia. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es el novio o el esposo, en el Antiguo Testamento en Isaías dice: porque tu marido es tu hacedor, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 8, que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7, 8. Cuando la Biblia, para terminar con estos ejemplos, Dios es el primero y el último, el alfa y el omega. Bueno, en Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Apocalipsis 1:8 está entonces la contraparte. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí tiene paralelismo, pero sorprendente. El Antiguo Testamento afirma una vez tras otra que Jehová es el Señor,
exactamente igual a como el Nuevo Testamento repite: Jesús es el Señor. La implicación o la enseñanza es obvia. El Señor del Antiguo Testamento no es ni más ni menos que el Jesucristo del Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento habla del Señor, de Jehová, se está refiriendo a Jesucristo, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Ok, esto ha quedado claro, este asunto. La palabra de Dios es fascinante y determinante. Hemos podido ver y comprobar cómo el Dios infinito del Antiguo Testamento, Jehová, es el mismo Dios infinito de las páginas del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Maravilloso. También con ello ha quedado más que comprobado de que ese Dios bendito de las páginas del Sagrado Libro, Jesús, que también es Yeshua, es Dios Todopoderoso. Más evidencias sobran. Las podemos nombrar en cantidad, pero creo que estas son suficientes. El siguiente texto viene a ratificar completamente todo lo que les he expuesto. Miren, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios. 1 Timoteo 3:16. Ahora podemos concluir con lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con cada uno de sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Si no es Dios, ¿cómo podría hacer esto? Él proclamó el atributo de omnipotencia cuando dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y que Él tiene poder sobre todas las cosas, como lo expresa Mateo 28:18. Aun cuando el honor y la adoración es algo que solamente Dios puede recibir, Jesucristo nos instruyó que Él era igualmente adorado con el Padre. Todo el que honra al Hijo, honra al Padre. Juan 5:23. Él proclamó ser la fuente de vida, Juan 14:6, y que Él da vida eterna a todos los que le deseen, Juan 5:2, cuando solamente Dios es la fuente y el dador de la vida. Aun cuando toda oración debe ser dirigida solamente a Dios, pues Jesucristo proclamó que Él oye y contesta las oraciones de todo su pueblo en todos los tiempos y en todos los lugares. Por ello dijo: todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Juan 14, del 13 al 14. Él proclamó que enviaría el Espíritu Santo, Juan 15:26, algo que solamente Dios puede hacer. Proclamó que vive en todos los creyentes, Juan 14:23, algo que solamente también Dios puede hacer. Proclamó que sería Él quien levantaría a los muertos en el día final, Juan capítulo 10, 37 al 38 y capítulo 11, 25, algo que solo Dios puede hacer. Proclamó que en el día del juicio todos los seres humanos comparecerían delante de Él para ser juzgados, Juan capítulo 5, 22 al 27. Y como hemos visto, proclamó tener autoridad para perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer, como lo expresa Lucas 5, 17, 26. Teniendo en cuenta que la deidad de Cristo fue vislumbrada en el Antiguo Testamento y esclarecida por el mismo Cristo el Mesías, vemos que tanto el Antiguo Pacto como el Pacto Renovado, que es el que llaman Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, están en un perfecto acuerdo y que dicho Pacto Renovado es el heredero de la verdad espiritual del Antiguo Pacto. No solamente la deidad de Cristo fue insinuada en el Tanakh, en las escrituras hebreas, y esclarecida por Jesucristo el Mesías, sino que sus apóstoles enseñaron que Cristo es Dios en forma humana y por consiguiente la unicidad de Jehová, o sea, Jehová Jesús, que es una realidad. Aun cuando estos hombres judíos fueron entrenados en la recitación del Shema, Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Con el primer y segundo mandamiento ellos establecieron absolutamente que Jesucristo es la fuente de toda vida, algo que solamente es real en Dios, como lo expresa Juan 1 y 14:6. Ellos proclamaron que Él creó todas las cosas, Juan 1:3. Enseñaron que de Él procedieron todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, que Él sostiene todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él. Colosenses 1:16 al 17 y Hebreos 1:3. Ellos proclamaron que un futuro Jesucristo disolvería primero y luego reconstruiría este planeta, algo que solamente Dios puede hacer. Y eso lo registra Hebreos 1, capítulo 1 del 10 al 12, Filipenses 3:21 y Apocalipsis 21:5.
Proclamaron que es igual que Dios. Jesucristo el Mesías es inmutable. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vea el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Ellos proclamaron que el Padre estaba agradado que su plenitud habitara en Jesús, Colosenses 1:19, y que toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo, como lo expresa Colosenses 2:9. Ellos, o estos apóstoles judíos, enseñaron la deidad de Dios por la adoración que Jesús el Mesías recibe. Está muy claro en la Sagrada Escritura que el único que puede ser adorado es Dios. Ningún hombre, mujer, santo, ángel o algún ser creado, mucho menos un obispo aquí en esta tierra, jamás puede ser adorado ni ha sido adorado. Aquí lo hacen, pero es lo están haciendo, pero es por negligencia de las escrituras, que no han entendido las escrituras, por ignorancia. Pero estos emisarios judíos testificaron que Él es igual a Dios, entonces tiene que ser adorado tanto por ángeles como por los hombres, pues escrito está: adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. Estos apóstoles declararon que por la eternidad Jesucristo el Mesías sería adorado por todos los seres creados, Apocalipsis 5:13. Dice la Biblia: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, del 10 al 11. La deidad de Dios es vista por los nombres que los apóstoles judíos le asignan también. Lo llamaron el Salvador, un nombre que solo se aplica a Dios. Isaías 45:21, Hechos 4:12, 2 de Pedro 2:20. Se refieren a Él como el Redentor, lo que propiamente aplica al Dios de Israel, como lo expresa Isaías 41:14, Colosenses 1:14, Tito 2 del 13 al 14. Igual que el Dios de Israel, Jesús es llamado el primero y el último. Isaías 44:6, Apocalipsis 1:17. Igual que el Dios de Israel, Jesucristo es el Santo de Israel, Isaías 43:14 y Hechos 3:14. Reconocieron que Cristo es el único Hijo de Dios, quien tiene la misma naturaleza del Padre, Salmo 2:7 al 12, Mateo 16:16 y Mateo 26 del 61 al 64. Y lo más enfático de todo es que estos apóstoles judíos proclamaron que Jesucristo el Mesías era Dios. Estos hombres judíos enviados por el amo del universo proclamaron que Jesús era eternamente con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que Él está completamente y totalmente identificado como Dios, y que de hecho Él es Dios, y la palabra era Dios, dice Juan 1:12, 1:1 al 2. El apóstol de los gentiles escribe, Pablo, pero de su Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eternamente y para siempre, Hebreos 1:8. En tal sentido, Dios el Padre reconoció que su Hijo era realmente Dios. Con todo ello, solo me resta decirles, y para responder a nuestra interrogante acerca del título de nuestro programa, ¿qué relación guarda Jehová del Antiguo Testamento con Jesús en el Nuevo Testamento? Pues creo que ha quedado y es evidente y es suficientemente claro de que Jehová es el mismo Jesucristo. Así que, distinguida audiencia y hermanos de la Iglesia Evangélica, testigos de Jehová, judíos ortodoxos, secta de los Solo Jesús, los Gedeones Internacional, que de paso han hecho un esfuerzo increíble y titánico entregándole al mundo el Nuevo Testamento, pues déjeme decirle que solo han estado entregando la mitad de la bendición. Si no toman en cuenta el Antiguo Testamento, están mutilando y aniquilando la verdad de Dios. Y todo aquel que no ha podido comprender este asunto con precisión, pues ya está bueno de tanto antisemitismo y odio para los que toda su vida se la han pasado renegando del Antiguo Testamento, diciendo que este era solo para los judíos. Eso por un lado, y por el otro lado menospreciando e invalidando las facultades de nuestro Señor Jesucristo, tratando de minimizar y tamizar las funciones y la investidura real y divina que Cristo posee, para sencillamente enterrar la ley eterna de Dios, porque según ellos la nueva dispensación o nuevo pacto les asegura la salvación solo a través de la gracia, pero desobedeciendo e invalidando la ley de Dios, diciendo que está clavada en la cruz. Pues desgraciadamente debo decirle que tal posición el Señor lo lamenta y no lo aprobará jamás.
Si con este tema no les quedó claro que Jesucristo fue el Dios que entregó esos mismos mandamientos en el Sinaí a Moisés y los escribió con su propio dedo bendito, Jesucristo, aseverando luego en el Nuevo Testamento como Jesús que Él no había venido para abrogar lo que Él mismo hizo, declaró y entregó, y que su validez es por pacto perpetuo, entonces solo me resta decirle que si usted no reflexiona y comienza a vivir una vida totalmente apegada a los principios elementales de la ley eterna de Dios y adora a Jesucristo como Dios, igualmente como a Jehová del Antiguo Testamento, por ser la misma persona, entonces, apreciado, tendrá usted a fin de cuentas que afrontar las consecuencias eternas de su rebelión, y eso lo desembocará indefectiblemente en el lago de fuego, allá donde el mismo Satanás, la bestia y el falso profeta serán aniquilados y pulverizados. Apocalipsis 20:10. Por lo tanto, la pregunta que le hago entonces en relación a este tema es la siguiente: ¿ha hecho usted la decisión por Cristo? Si aún no la ha hecho, pues hágalo, aún está a tiempo. El Señor habló bien claro cuando dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Lucas 10:22. Con todo ello, me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.